días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz Alberto Joel, feliz.com y un encuentro con la verdad. El día de hoy le quiero traer un tema de que le va a interesar porque todos estamos celebrando el Mundial. Y queremos no solamente saber quién va a ganar el Mundial, sino queremos saber qué es lo que Cristo, el Evangelio, está haciendo en Brasil y en toda Latinoamérica. Este estudio está basado en un podcast que aquí en Australia pasaron, se llama Religion and Ethics Report, o el reporte de la religión y ética, y está basado de un misionero que se llama Dennis Smith, un presbiteriano que se casó con una mujer de Guatemala, y él ahora enseña con respecto a las perspectivas de cómo el Evangelio está en Latinoamérica. Así que le voy a pasar información y espero que usted la pueda oír y así la pueda aplicar también en su contexto latinoamericano. Aún aquí en Australia nosotros lo podemos poner a cargo o poner en obra. Brasil y Latinoamérica se hacen protestantes. Los evangélicos y pentecostales son la mayoría o están tomándose el país brasileño, así como también se está tomando los otros demás países. Las iglesias históricas como los presbiterianos, luteranos, reformados, anglicanos, nunca hicieron el impacto que estas iglesias, tanto evangélicas como pentecostales, han hecho en los últimos 40 años, tanto en Brasil como también en Latinoamérica. Así que por muchos años se ha tratado de romper el evangelio en Latinoamérica y especialmente en Brasil, y esto no se ha podido dar, pero en los últimos 40 años esto ha explotado. Y aunque sé que hay muchos problemas con respecto al neopentecostalismo, no obstante, el evangelio está creciendo de gran manera en Latinoamérica y especialmente en Brasil. Y ya van a ver por qué estoy hablando especialmente en Brasil. Datos del impacto del pentecostalismo o protestantismo en Brasil. Veamos esto. Yo nací en 1973. En 1974, el 92% de brasileños eran católicos romanos. Esto ha bajado 40 años después y ahora, el 2014, solo el 65%, que aunque es un buen número, pero se ve que ha bajado mucho, el 65% son católicos romanos y mucho de ese porcentaje se han ido a las iglesias evangélicas. Podemos ver que 500,000 dejan las filas católicas al año hacia los evangélicos y pentecostales. Así que por eso podemos entender que el Papa, cuando él salió, la primero que hizo de Papa Francisco fue a Brasil. Brasil es el país más católico y también es el país más evangélico. Esto sí que es una contradicción. ¿Por qué es el más católico? Porque, como acabo de decir, es el país donde Papa Francisco fue el primer país de Latinoamérica que visitó, no fue ni a su propia tierra natal. Y recordemos que Brasil es el país que tiene más católicos dentro de él. No es México, como muchos piensan, sino que Brasil es el país aún en el mundo entero y en toda Latinoamérica que tiene más católicos. Pero esto es un contraste porque también Brasil es el país que tiene más protestantes practicantes fuera de Estados Unidos. Así que es un país que el cristianismo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, es bien presente, pero tiene las dos caras, que una es el catolicismo romano, que por mucho tiempo ha estado ahí, y también los pentecostales, protestantismo en especial, los pentecostales. Y tiene el mayor número de evangélicos protestantes en América Latina. Por eso yo estoy viendo de que haciendo esta presentación estaba buscando cosas y muchas de las cosas que salían estaban en portugués de Brasil. Por esta razón, porque ellos son la mayoría ahora. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre el protestantismo y la ciudad en Brasil y América Latina? Y aquí vamos a hablar un poco de sociología, qué es lo que está pasando en América Latina y en Brasil. El vínculo es claro en las áreas rurales de Latinoamérica y, por ejemplo, Brasil.
es la Iglesia Católica Romana la que domina la vida y práctica. Pensemos lo que pasa en Chiapas, allá en México y en ciertas partes rurales, tanto en México como en otros países. Es la Iglesia Católica la que manda que a los cristianos evangélicos se les quite el agua, se les quita la luz, no se les deja hacer nada. Tienen un gran impacto aún hasta el día de hoy, por ser redundancia. La Iglesia Católica tiene mucha influencia acerca del cristianismo de estas personas. Lo que pasa es que cuando estas personas van a la ciudad, se encuentran en otro mundo. La Iglesia Católica Romana nunca fue, ahora quizás lo está tratando de hacer, pero nunca fue una iglesia que tuvo un buen cuidado pastoral para las personas que iban a la ciudad. Y así que los filigreses, ya fuera de la esfera, ya muy fuera de la esfera o de la influencia del cura o del obispo que estaba en el campo, ahora ellos pueden ahora optar por pensar por sí mismos y también optar por dejar el catolicismo romano atrás y ver otra fe. Es bien interesante ver esto porque el pentecostalismo es fuerte en las ciudades. Por eso es que esta es la segunda foto, una iglesia en medio de edificios o detrás de los edificios, como usted lo quiera ver. Es una cosa que ha impactado el pentecostalismo. Mucha gente en Latinoamérica entonces se va a la ciudad a trabajar y regresa evangélica o pentecostal, porque ha tenido la oportunidad de salirse de las garras, dirían unos, pero en sí en la influencia de la Iglesia Católica Romana. Y eso es lo que ha pasado en Latinoamérica. Y ese es el vínculo entre Latinoamérica, el protestantismo y las ciudades en América Latina. No tienen cuidado pastoral tan buenos los católicos fuera de su ámbito rural, y por lo tanto los evangélicos han aprovechado eso, no intencionalmente, simplemente ha sido algo que ha pasado y ellos han hecho tal cosa. Bueno, el pentecostalismo ha sido la primera iglesia de los pobres, y esto es bueno verlo, pero a la vez es malo. Si ustedes se recuerdan, más que todo en mi país, en El Salvador, la Iglesia Católica y aquellos que han visto la película de Romero, y la Iglesia Católica Romana, la curia o la élite, ellos estaban siempre de la clase media alta o la clase alta. Ellos representaban eso. Solamente en los pueblos marginales es donde vemos me acuerdo cuando, yo estoy hablando de esto porque yo me acuerdo todo esto, yo lo conocía al padre Rutilio cuando era niño, a él lo mataron y era amigo de Monseñor Romero. Ellos yo vivía en Apopa, ellos estaban en Aguilares, venían a Apopa a hacer misa. Y yo estaba en una parroquial porque no tenía para dónde, no tenía era también marginal yo en ese sentido económico. Y estas personas no tenían adentro, no tenían un buen, la curia en las ciudades, no tenían un buen, no se podían lidiar con personas pobres. Y eso es lo que la Teología y Liberación, que nació en Perú, por Gustavo Gutiérrez, católico romano, por eso es que nació esto, porque no había una comunicación entre ellos. Así que las iglesias protestantes históricas, como lo que mencioné al principio, como los presbiterianos, luteranos, los reformados, anglicanos, aún bautistas, ellos tampoco podían llegar a las áreas marginales porque eran también contados como personas o como iglesias que querían solamente evangelizar a la clase media. Entonces, surge el pentecostalismo. Y el pentecostalismo lo que hace es que invita a cualquier persona y a la mayoría de personas que son de extracto social bajo, y ellos pueden ir a la iglesia y ser parte y ser miembros activos de esas iglesias, y pueden también liderar esas iglesias sin educación teológica. Esto es una espada de dos filos, como yo lo entiendo. Alguien que ha estudiado teología como yo sé. Pero esto le da una vitalidad al pentecostalismo y por lo tanto llega hasta donde está llegando en estos días. Así que es el Espíritu Santo el que levanta a estas personas en el pensar pentecostal. No es necesariamente un seminario, porque lo que yo aprendí de chiquito es que el seminario uno se gradúa y es pastor. No, eso es mentira, eso es una leyenda, pero sí ayuda mucho. Pero estas personas se sienten libres a abrir sus iglesias y ver y a liderar estas iglesias, y cualquier persona puede llegar, tanto de la clase media o alta o tanto el estrato más bajo de la sociedad. Los evangélicos
latinos y la política y la teología de la prosperidad. ¿Por qué tenemos que hablar brevemente para terminar esta presentación? Porque la teología de la prosperidad es algo que está arrasando dentro del pentecostalismo, y no solamente dentro del pentecostalismo. Yo me pongo a pensar en aquellas iglesias en Estados Unidos en que se les tira la teología de la prosperidad, pero en sí estos que están tirándole la teología de prosperidad están viviendo en prosperidad. Claro, una persona de Estados Unidos, y no voy a mencionar nombres, pero un pastor que puede viajar, que se viste con los mejores trajes, claro que él no se va a afligir tanto, no va a necesitar orar tanto porque tiene dinero para ver al doctor si se enferma. Pero una persona de Latinoamérica que no tiene ni qué comer durante el día o tiene que comer muy poco y se enferma, es una gran prueba para ellos y tienen que depender de Dios. Pero la teología de la prosperidad salió el origen es muy curioso, de tanto de México para Panamá, más que todo, pero llegó hasta Perú y partes de Sudamérica. Viene del rechazo del comunismo. El comunismo dice de que todos tenemos que dar dinero o que todos tenemos que tener todo por común, por eso, comunismo. Pero predicadores como Pat Robertson, como G. Swagger, eran gringos, norteamericanos, y se oponían al comunismo. Por lo tanto, ellos decían que uno podía ser próspero en Cristo. O sea, que estaban apelando al deseo del ser humano de tener más cosas. Y eso fue para contrastar el comunismo, pero ahora estamos sufriendo o estamos viendo los dividendos de esa clase de prédica que se trataba de tener al comunismo. Lo que estamos viendo es que hay un amor al dinero ahora. ¿Por qué? Porque eso es lo que el cristiano hace. Esa era la diferencia entre el cristianismo y el comunismo. El comunismo decía que todos tenían que vivir con pocos medios y por lo tanto los cristianos no tenían que desear, o el individuo no tenía que desear más allá de lo que debía vivir. En cambio, estos predicadores como Jimmy Swagger, Pat Robertson, Jerry Falwell y todas estas personas que empezaron a predicar a Latinoamérica por medio de la televisión, y fue la época también de que se estaba introduciendo la cultura del consumerismo dentro de Latinoamérica, que se les dijo de que el cristiano podía gastar todo el dinero, que era una prueba de la bendición de Dios en contra del comunismo ateo, era de que Dios lo podía uno prosperar monetariamente, y por lo tanto tenemos ahora la teología o la mala teología de la prosperidad. De ahí viene la teología de la prosperidad. Eso es algo que muchos de los críticos de la teología de la prosperidad no paran y se toman a ver el punto de vista, o mejor dicho, los orígenes sociológicos de dónde es que surgió todo esto. Surgió para contrarrestar el comunismo. Y una cosa que solo para decir esto, ya saliendo de Latinoamérica, es que en Rusia, Vladimir Putin y todos ellos, que son ortodoxos, ellos están oponiéndose en Ucrania, por ejemplo, que no quieren que Ucrania sea influenciada por el oeste, por este mundo occidental, porque ellos ven que somos ateos y que estamos en contra de todos los morales cristianos, siendo ellos ortodoxos. Así que no solamente es irónico que ahora la tierra que se consideró atea, ahora diga que ellos son los verdaderos cristianos y nosotros no. Bueno, esto es lo que les quería decir. Mis queridos y amados hermanos, les recomiendo este libro, Protestantismo en América Latina, por Pablo Deiros, que lo pueden bajar de mi blog. Está debajo de este video, lo van a ver, y ahí pueden ver el link, y así lo pueden bajar y leerlo, que es una excelente herramienta para leer qué pasa o cómo surgió el protestantismo en América Latina. Así que les invito a dejar sus comentarios abajo. Les invito a visitar listodoc.com y dejar también